Ahora del calendario escolar y estamos en vivo con Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el impacto que tendrá el coronavirus en el calendario actual escolar? Buen día y un saludo cordial a todos los televidentes. Ciertamente este acontecimiento no previsto, el coronavirus, va a afectar al calendario escolar. Esperemos que esta interrupción sea de poco tiempo y que las clases se reanuden normalmente para hacer un reajuste en el calendario escolar. Eso es lo que todos esperamos y para evitar así perjuicios a los estudiantes. ¿De qué manera se puede recuperar el tiempo que se dejó en las escuelas por el coronavirus? Bueno, de varias formas, ¿no? Por una parte, algunos centros educativos de primaria, de secundaria y universitarios están realizando cursos virtuales. Ya tenían estas plataformas antes de que haya el problema del coronavirus, pero no es la situación de todos los centros educativos. Este va a ser un tiempo para tomar conciencia de compensar de alguna forma ese trabajo vía cursos virtuales, pero hemos perdido realmente 14 años en no haber instalado estas plataformas en todos los centros educativos, incluso haber avanzado en un acceso gratuito al Internet. Por lo tanto, al retorno de clases tendrá que haber un tiempo de nivelación para no perjudicar a los estudiantes y lograr un avance más o menos equilibrado. Y por otra parte, reprogramar efectivamente el calendario con tiempos que tienen que ser reajustados, y eso lo haremos como lo hemos venido haciendo hasta ahora en una conversación cordial, como lo estamos sosteniendo con la Asociación Nacional de Universidades Privadas, con la ANUP, con la Asociación Nacional de Escuelas y Colegios Privados, ANDECOP, con las dos confederaciones de maestros urbanos y maestros rurales, pero que va a afectar al calendario, ciertamente lo va a hacer. A ver, ministro, explíquenos algo. Hay quejas en el sentido de que profesores solo asignan tareas vía internet o redes sociales, sin explicarlas, y con el consiguiente perjuicio para los estudiantes. ¿Qué van a hacer ustedes como ministerio ante esto que está ocurriendo todos los días? Hemos analizado, hemos conversado franca pero cordialmente con la Asociación Nacional de Universidades Privadas y también con la Asociación Nacional de Escuelas y Colegios Privados para que los profesores no intenten sustituir las clases presenciales con docentes con los cursos virtuales. Las plataformas virtuales ayudan para este trabajo, son útiles realizarlo. Yo mismo como docente siempre he utilizado plataformas virtuales, pero hay aspectos prácticos, procedimentales que no se puede sustituir mediante las plataformas virtuales. Por lo tanto, hay que saber utilizarlo y no sobrecargar de tareas a los estudiantes. Incluso padres y madres de familia tienen que dedicarle más tiempo a sus estudiantes, porque a veces les obligan en estas instrucciones a comprar materiales, láminas y otros materiales educativos que no existen en la cuadra o en el manzano de su vivienda. Entonces, no se debería presionar como para que rompan la cuarentena total que ha dispuesto el gobierno de la presidenta Áñez, y más bien la plataforma virtual debería ser un medio de apoyo. No deberían impulsar evaluaciones escolares, eso hemos recomendado, sino esos temas prácticos, temas procedimentales y evaluaciones, postergarlo para la reanudación de las clases. Ministro, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. ¿Considera que está Bolivia preparada para la educación virtual? Es decir, ¿todo el país tiene acceso a Internet con una velocidad suficiente? ¿Los maestros están capacitados para dar este tipo de clases a distancia? Lamentablemente debo decirle con todo el dolor de mi corazón que no tenemos las suficientes plataformas virtuales, las suficientes instalaciones en todos los centros educativos, peor en zonas rurales. Sin embargo, hay universidades, escuelas y colegios, sobre todo particulares, que han desarrollado interesantes plataformas virtuales que ahora les ayudan a disminuir un poco el impacto de esta suspensión de clases. Hay una diversidad de plataformas que ya se están utilizando. Está el School Log, por ejemplo,
ejemplo, el Zoom, el Team, el Moodle. Hay varias plataformas que, bien utilizadas, pueden ayudar al trabajo educativo. Pero también es cierto, y también debo decirlo con todo el dolor de mi corazón, que ya ha pasado más de 20 años desde que hemos hecho la primera conexión de Internet de Bolivia para el mundo, y se lo hizo en 94 en mi oficina en la vicepresidencia de la República, pero debo reconocer que hasta ahora los siguientes gobiernos no han avanzado. El Internet sigue siendo caro y sigue siendo lento. Estamos trabajando intensamente en ello. 14 años al agua, no se ha avanzado a pesar de tener satélite y a pesar de haber repartido computadoras, pero se lo está utilizando solo como máquina de escribir. Entonces estamos conversando con diversas organizaciones, con la ANUP, con ANDECOP, con los propios maestros, para dar saltos importantes en la educación virtual y el uso de plataformas virtuales y la correspondiente capacitación a nuestros docentes. Ante esta situación, entonces, ministro, ¿qué va a pasar con el pago de las pensiones escolares? Las pensiones escolares, por ejemplo, en universidades que tienen sistemas modulares y no, si una planificación semestral, no van a tener mayor problema. Donde hay problemas es en la planificación semestral. Hemos acordado de forma cordial con la Asociación Nacional de Universidades Privadas para que tengan una actitud flexible. No se puede presionar en el pago de pensiones obligando a los padres y madres de familia a que rompan la cuarentena y puedan cumplir con ese compromiso, con ese contrato. Se lo va a normalizar después de que concluya la cuarentena. Ellos están de acuerdo para trabajar con un principio de flexibilidad, de solidaridad y de comprensión. Lo mismo con las escuelas y colegios privados. Pero ¿qué facilidades puntualmente va a haber y que los estudiantes y los padres de familia podrán sentir en su economía en las próximas semanas, ministro? Hay colegios afiliados a la ANDECOP, por ejemplo, que no van a tener problemas, lo dijeron así, este mes, y evaluaremos el caso el siguiente mes. Hay algunos padres y madres de familia que no tienen mayor dificultad para hacer, por ejemplo, pagos a través del sistema bancario desde sus computadoras o desde sus celulares, lo pueden hacer, pero no es la situación de todas las familias ni de todos los padres de familia. En esos casos, los colegios privados y universidades privadas van a adoptar una actitud flexible para postergar su pago cuando se normalicen las clases y para reprogramar el plan de pagos. Ahora, hay muchos colegios que no están avanzando y los padres dirán, ¿por qué tendría que pagar las pensiones? En este caso, ustedes como ministerio, ¿no van a intermediar? Bueno, efectivamente estamos intermediando, por eso nos hemos reunido con la Asociación Nacional de Escuelas y Colegios Privados. La mayoría de ellos están utilizando plataformas virtuales para que el perjuicio y el impacto no sea tan negativo. Les hemos felicitado por esa iniciativa y aquellos centros educativos que no lo tienen están instalando rápidamente. Es bueno que eso lo hagan. Como Ministerio de Educación vamos a trabajar en una reglamentación para elevar la calidad del uso de esas plataformas virtuales, pero sin embargo no es la situación de la mayoría de los centros educativos, sobre todo de lugares alejados a las ciudades, y ahí ciertamente vamos a tener que realizar cursos de nivelación para que el desnivel en el proceso de aprendizaje no sea tan destacado. Ese es nuestro deseo y esa también es la voluntad de las organizaciones del magisterio urbano y rural y también de las propias asociaciones de colegios privados. Ministro, insistimos en esto porque hay preocupación de parte de los padres de familia que, según las proyecciones, no van a pasar clases sus hijos durante prácticamente un mes. Desde mediados de marzo hasta mediados de abril, por lo pronto está todo parado, suspendido. Algunos sí con clases virtuales, pero no de la calidad que el estudiante necesita. Este mes, ¿se va a pagar, se va a reprogramar para fin de año, para mediados de año, sin costo alguno, o cómo se va a hacer? Los pagos a los maestros en el sistema fiscal no hay absolutamente ningún problema. El Estado va a cumplir con el pago de los salarios del magisterio en el sector fiscal. El problema está en el sector privado. Y como decía, hemos conversado con la Asociación Nacional de Universidades Privadas y la Asociación Nacional de Escuelas y Colegios Privados. Por este mes no tienen mayor dificultad, puede haber dificultades el siguiente mes, pero van a adoptar un criterio de flexibilidad
de solidaridad y de comprensión para que una vez reanudadas las clases ya puedan reprogramar dichos pagos con los padres de familia. Es decir, los padres de familia que puedan pagar vía digital, vía internet, a través de celulares y a través de computadoras lo pueden hacer, pero no es la situación de todas las familias. Ministro, ¿y qué va a pasar a medio año cuando usualmente se da el descanso pedagógico por invierno? Y es que también aumentan estos contagios de enfermedades virales. ¿Se va a suspender las clases? ¿Se va a compensar en esa época nuevas clases? ¿Cómo se va a manejar esta situación de emergencia? ¿Lo están pensando? ¿Lo están planificando? Lo evaluaremos oportunamente. Existe la buena voluntad de todos los actores comprometidos con la educación para disminuir los efectos negativos que puedan tener estas interrupciones en el proceso educativo. Pero evaluaremos, veremos cuánto tiempo dura la actual suspensión y ojalá más pronto que tarde se normalicen las actividades escolares y en función de ello, de una forma consensuada, consultada, veremos cómo se reprograma el calendario escolar. Bueno, le agradecemos mucho por este contacto a Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, y quedamos expectantes a las modificaciones que se vayan haciendo en el calendario electoral escolar y también a algo importante, qué pasa con el Internet y las facilidades que los estudiantes necesitan. Buenos días. Muy buenos días y saludos. Hasta pronto. Igualmente para usted.